En 1914 Europa se sumió en el caos. Millones de soldados marcharon hacia el frente sin saber que estaban a punto de enfrentar uno de los conflictos más devastadores de la historia. Entre ellos, un joven cabo llamado Adolf Hitler recorrió las trincheras del frente occidental como mensajero del ejército alemán. Mientras tanto, en los cielos, Hermann Göring se convirtió en un temido piloto de la Luftstreitkräfte, enfrentándose en feroces combates aéreos que le otorgaron reconocimiento como un as de la aviación alemana. Rudolf Hess, con un fervor nacionalista inquebrantable, primero sirvió en la infantería y más tarde fue transferido a la aviación. Sin embargo, no todos los futuros líderes nacionalsocialistas vivieron la guerra en el campo de batalla. Heinrich Himmler, a pesar de su deseo de combatir, solo alcanzó el rango de cabo y nunca participó en los combates. Joseph Goebbels, con una malformación en el pie, jamás pudo alistarse y pasó la guerra en la sombra, acumulando frustración y ambición. Adolf Hitler, la forja de un soldado en las trincheras. El 1 de agosto de 1914, la vida de Adolf Hitler tomó un rumbo decisivo cuando una multitud se congregó en el centro de Múnich para escuchar con asombro la declaración oficial. Alemania estaba en guerra. El conflicto estallaba contra Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica y Serbia, mientras el país formaba parte de una coalición con Austria-Hungría y el Imperio Otomano. En la plaza Odeón, los vítores y la euforia envolvieron a los ciudadanos muniqueses. En medio de esa escena, un reportero captó en una fotografía a un joven hasta entonces anónimo, con el rostro iluminado por una expresión de júbilo desbordante. Era Adolf Hitler. Años más tarde, en Mein Kampf, recordaría ese instante con palabras exaltadas. Atrapado por el entusiasmo arrollador, caí de rodillas y desde lo más profundo de mi ser di gracias al cielo. Apenas 2 días después, el 3 de agosto de 1914, Hitler redactó una carta dirigida al rey Luis III de Baviera, implorándole que intercediera en su favor para permitirle alistarse en el ejército alemán. Su situación era complicada. Como austriaco, no poseía ciudadanía alemana y además rechazaba de plano servir en las filas del ejército del Imperio Austrohúngaro, al que despreciaba profundamente. Sin embargo, dado que Alemania y Austria-Hungría eran aliados en la contienda, su petición fue atendida con rapidez. Al día siguiente, el 4 de agosto, Hitler recibió en su modesta habitación una misiva oficial. Con las manos temblorosas de emoción, la abrió y encontró la noticia que tanto anhelaba. Se le concedía el ingreso en el ejército bávaro bajo el estatus de voluntario austriaco. Durante los siguientes 2 meses y medio, entre agosto y septiembre de 1914, Hitler recibió entrenamiento militar, habiendo sido asignado a la primera compañía de infantería del 16º Regimiento de Reserva Bávaro, conocido popularmente como el Regimiento List. Así, el joven desconocido que había celebrado con fervor el estallido de la guerra comenzaba su recorrido en la contienda que marcaría el resto de su existencia. El 29 de octubre de 1914, Adolf Hitler experimentó su bautismo de fuego en plena batalla de Flandes, enfrentando por primera vez la crudeza del combate en el frente occidental de Bélgica. Aquel día, las tropas del regimiento List, avanzando con dificultad sobre un terreno empapado y cubierto por una espesa niebla, fueron sorprendidas por un intenso bombardeo de artillería. La orden inicial fue arrojarse al suelo, pero pronto la situación los obligó a un asalto desesperado contra las líneas británicas. Bajo una tormenta de disparos certeros de fusil, Hitler y sus compañeros se vieron obligados a combatir cuerpo a cuerpo sobre un campo de nabos, en una brutal lucha de proximidad que incluso los llevó a lanzar ataques directos contra las trincheras enemigas. Durante los siguientes 3 días, los enfrentamientos se intensificaron en las inmediaciones de Ypres, y para el 1 de noviembre el regimiento List había quedado diezmado. De sus 3.500 efectivos iniciales, solo 700 seguían con vida. Hitler fue uno de los supervivientes de aquella masacre, y su desempeño en la batalla le valió un ascenso a cabo. A partir de 1915, ya con el rango de cabo, Hitler fue asignado como mensajero entre el Estado Mayor del regimiento List y las trincheras en primera línea del frente occidental.
Su misión era sumamente peligrosa, pues implicaba atravesar constantemente la Tierra de Nadie, una zona expuesta al fuego enemigo, con frecuencia desplazándose en bicicleta bajo el silbido de balas perdidas y el estruendo de la artillería. En una ocasión, reaccionó con rapidez y logró salvar la vida de un oficial al derribarlo al suelo en el preciso instante en que una ráfaga de ametralladora francesa se abatía sobre su posición. Por su entrega, disciplina y valentía en combate, Hitler fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, un reconocimiento poco común entre soldados de su rango. Aunque sus superiores consideraron la posibilidad de promoverlo a sargento, su ascenso fue descartado por dos razones. Carecía de autoridad entre sus compañeros y él mismo rechazó el ofrecimiento. A lo largo de su servicio en el ejército alemán, acumuló diversas distinciones, incluyendo la Cruz del Mérito Militar de tercera clase con espadas, la cinta negra, la medalla al servicio militar de tercera clase y el diploma del regimiento List, lo que lo convirtió en uno de los cabos más condecorados de su unidad. El episodio más destacado de Adolf Hitler durante la Primera Guerra Mundial ocurrió en 1916, en plena batalla del Somme, cerca del pueblo de Montdidier. Mientras realizaba una misión en solitario como mensajero en el frente, se encontró inesperadamente con un grupo de soldados franceses pertenecientes a una unidad de artillería. Al percatarse de que estaban desprevenidos, les apuntó con su fusil y los obligó a rendirse, logrando capturarlos sin resistencia. Luego, escoltó a los prisioneros hasta las líneas alemanas, donde fueron entregados a las autoridades militares. Este suceso, que reforzó su confianza y sensación de invulnerabilidad, fue uno de los momentos en los que más destacó en combate. Sin embargo, su aparente buena fortuna no duró mucho. El 5 de octubre de 1916, durante un enfrentamiento en Le Barquet, fue alcanzado por la metralla de un proyectil en el muslo izquierdo, lo que obligó su evacuación inmediata del frente occidental. Fue trasladado al lazareto de Willits, ubicado en las afueras de Berlín, donde permaneció 5 meses hospitalizado hasta su recuperación total en marzo de 1917. Tras recibir el alta, Hitler regresó al frente occidental en la primavera de 1917, participando en los combates de la batalla de Arras y la batalla de Chemin-des-Dames. Posteriormente, en el verano de ese mismo año, se distinguió en la batalla de Artois, donde formó parte de la defensa de las trincheras del regimiento List contra una ofensiva del ejército británico. A lo largo de estos enfrentamientos, continuó consolidando su reputación como un soldado comprometido con la causa alemana en el conflicto. Desde un punto de vista psicológico, la actitud de Adolf Hitler como soldado durante la Primera Guerra Mundial fue completamente atípica. En un conflicto tan brutal como el del Frente Occidental, lo común entre los combatientes era escribir cartas cargadas de nostalgia a sus familias, reflexionar con incertidumbre sobre su futuro, si es que sobrevivían, y más allá de su sentido del deber, lamentarse por las insoportables condiciones de las trincheras, frío extremo, hambre constante, suciedad insoportable y la inminente posibilidad de morir en cualquier momento. Para Hitler, sin embargo, la guerra no fue un tormento, sino todo lo contrario. Representó la etapa más feliz de su vida. Encontró en la guerra un propósito, una causa mayor a la que entregarse, sintiendo que por fin formaba parte de un proyecto nacional con el que podía identificarse plenamente. El ejército se convirtió en su único hogar y en la única familia que conocía, ya que fuera de él solo le esperaba una existencia miserable, marcada por el fracaso como pintor y la incertidumbre de la pobreza. Existencia miserable, marcada por el fracaso como pintor y la incertidumbre de la pobreza. Tanto era su apego a la vida militar que, a diferencia de sus compañeros, rechazó todos sus permisos de descanso porque no tenía a dónde ir. Aunque mantenía una relación distante con el resto de los soldados, a quienes en ocasiones acusaba de derrotismo y criticaba por frecuentar prostíbulos, mientras él se mantenía al margen, con el tiempo algunos de sus camaradas llegaron a apreciarlo e incluso a respetarlo, ya que siempre se ofrecía como voluntario para las misiones más peligrosas. Su mayor temor no era morir en el campo de batalla, sino que Alemania fuese derrotada y él se viera obligado a regresar a una vida de penurias y anonimato. A diferencia de muchos de sus compañeros,
No tenía familia ni un futuro al que aferrarse en la retaguardia. Para Hitler, la Gran Guerra solo tenía dos caminos, la victoria o la muerte, y las trincheras del frente occidental fueron el único lugar donde realmente sintió que pertenecía. La ofensiva de primavera lanzada por Alemania en 1918 fue una de las campañas que más entusiasmo despertó en Adolf Hitler. Tras combatir primero en el sector comprendido entre Montdidier y Noyon y posteriormente en el área entre Soissons y Reims, las fuerzas alemanas avanzaron hasta situarse a solo 60 kilómetros de París. En ese momento, los aliados se reagruparon, fortificaron sus posiciones y desataron la Segunda Batalla del Marne. Fue en este enfrentamiento donde Hitler volvió a destacar, arriesgando su vida al atravesar un campo azotado por el fuego de ametralladoras para entregar un mensaje urgente al Estado Mayor del regimiento List. Contra todo pronóstico, logró cumplir la misión sin sufrir heridas. Su valentía no pasó desapercibida, y como reconocimiento por esta acción, Hugo Gutmann, un oficial de origen judío, propuso su nombre para recibir una distinción. Finalmente, se le concedió la Cruz de Hierro de primera clase, un galardón poco habitual entre los soldados de baja graduación. Pocos meses después, durante la ofensiva de los 100 días, que marcó la última gran embestida aliada en el frente occidental, Hitler vivió uno de los momentos más traumáticos de su servicio en la guerra. En la noche del 13 al 14 de octubre de 1918, se encontraba resguardado en una trinchera en la loma de Wervik, cerca de Ypres, cuando el ejército británico lanzó un ataque con gas venenoso. La sustancia tóxica se dispersó rápidamente en el aire y los soldados alemanes comenzaron a colapsar, sufriendo violentas convulsiones, tosiendo incontrolablemente y, en muchos casos, asfixiándose hasta la muerte. A pesar de que Hitler resistió durante varias horas sin síntomas graves, alrededor de las 7 de la mañana su cuerpo comenzó a sucumbir a los efectos del gas. De repente perdió por completo la visión, sumergiéndose en el pánico y creyendo que su muerte era inminente. Sin embargo, en el último momento, algunos de sus compañeros lograron evacuarlo antes de que las tropas británicas, protegidas con máscaras antigás y bayonetas caladas, irrumpieran en la trinchera. Fue trasladado lejos del frente y enviado a Alemania, donde quedó internado en el hospital de Pasewalk, en Pomerania. La estancia de Adolf Hitler en el hospital de Pasewalk fue una experiencia aterradora. Durante las últimas semanas de la Primera Guerra Mundial, permaneció completamente ciego, atrapado en una oscuridad total que lo llevó a creer que jamás volvería a recuperar la vista. No fue sino con el paso de los días que comenzó a percibir destellos de luz y siluetas borrosas, hasta que, gradualmente, su visión fue mejorando. Al cabo de un tiempo, pudo distinguir objetos con claridad y finalmente se recuperó por completo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser dado de alta, el 11 de noviembre de 1918, un grupo de jóvenes agitadores con banderas rojas irrumpió en la sala del hospital para anunciar una serie de noticias devastadoras. La revolución alemana había estallado, el Kaiser Guillermo II había abdicado y Alemania se había rendido, firmando el armisticio de Compiègne. Mientras algunos de los presentes aplaudían con júbilo, otros se sumieron en el desconcierto y la desesperación. Hitler, incapaz de contener su rabia, se dejó caer sobre su cama, se cubrió la cabeza con la almohada y rompió en un llanto incontrolable, jurándose a sí mismo que algún día cobraría venganza por aquella humillación. Con la guerra oficialmente terminada en el otoño de 1918, Hitler logró permanecer en las Fuerzas Armadas, siendo seleccionado como uno de los 100.000 soldados que formarían parte del nuevo ejército republicano alemán, Reichswehr, establecido por la recién creada República de Weimar tras la desmovilización masiva impuesta por los aliados. Gracias a su impecable historial militar, conservó su rango de cabo y fue destinado al cuartel de Ober-Wiesenfeld, integrándose en el batallón del Regimiento de Reserva Bávaro. A principios de 1919, se le asignó una nueva función. Entre febrero y marzo trabajó como guardián en el campo de prisioneros de Traunstein, donde custodiaba a soldados capturados del ejército francés y del ejército ruso. Poco tiempo después, los detenidos fueron repatriados a sus respectivos países, poniendo fin a esta etapa de su vida militar. Heinrich Himmler, el oficial que nunca combatió en la Gran Guerra.
Cuando se habla de los líderes más temidos del Tercer Reich, Heinrich Himmler, el despiadado jefe de las SS, suele ocupar un lugar destacado después de Adolf Hitler. Sin embargo, su participación en la Primera Guerra Mundial es frecuentemente pasada por alto, ya que no llegó a combatir en el frente. A pesar de ello, su tiempo en el ejército imperial y luego en la Reichswehr de la República de Weimar moldeó su carácter y tuvo una gran influencia en lo que más tarde se convertiría en su papel dentro del régimen nazi. Lejos de evitar el servicio militar, Himmler formó parte del ejército regular y de reserva durante 1 año y medio, y posteriormente pasó casi 3 años en unidades paramilitares durante el periodo revolucionario de principios de los años 20. Incluso participó en enfrentamientos, como el Putsch de Múnich en 1923, junto a otros miembros del movimiento nacionalsocialista. Si bien el sueño de Hitler en su juventud era convertirse en artista, la mayor aspiración de Himmler era ser oficial del ejército. Ninguno de los dos logró sus objetivos, y sus fracasos marcaron profundamente el camino que seguirían en los años posteriores. Nacido en Múnich en 1900, Heinrich Himmler creció en el seno de una familia de clase media. Su padre, Joseph Himmler, un hombre de firmes valores conservadores, había logrado ascender socialmente hasta convertirse en profesor y tutor de la familia real de Baviera. Fue precisamente un miembro de la realeza, el príncipe Heinrich de Baviera, quien se convirtió en su padrino y mostró un cierto interés por su desarrollo. Por otro lado, su madre, Anna Maria Himmler, le inculcó una profunda devoción por la religión católica, influencia que marcó sus primeros años de vida. Sin embargo, físicamente Himmler no destacaba. De complexión delgada, con problemas de visión que le obligaban a usar gafas, evitaba los deportes y prefería actividades más intelectuales. A pesar de estas limitaciones, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, su mayor deseo fue convertirse en oficial del ejército alemán. En 1915, a los 15 años, ingresó en el cuerpo de cadetes de Landshut, buscando prepararse para la vida militar. Cuando alcanzó la edad adecuada, insistió para que su padre usara sus contactos en la corte bávara y le ayudara a conseguir un puesto en un buen regimiento. Aunque Joseph Himmler intentó intervenir, los regimientos bávaros más prestigiosos, como el primer y segundo regimiento de infantería, tenían listas de espera demasiado largas. La reacción de Himmler ante esta situación dejó entrever aspectos clave de su personalidad. En lugar de esperar su turno, tomó la decisión de abandonar sus estudios abruptamente cuando se enteró de que su promoción sería llamada a filas. Temía que, si era reclutado como soldado raso, sus posibilidades de ascender a oficial se desvanecieran. Curiosamente, en lugar de aceptar el reclutamiento inmediato, optó por inscribirse en un servicio auxiliar patriótico, trabajando en una oficina de asistencia social durante unas semanas. Poco después, recibió la noticia de que su grupo de edad no sería finalmente llamado a filas, por lo que decidió regresar a la escuela para completar su educación. Finalmente, el 27 de diciembre de 1917, a los 17 años, fue aceptado como aspirante a oficial con el rango de Pfannenjunker en el batallón de reserva del 11º Regimiento de Infantería bávaro, con base cerca de Ratisbona. La adaptación de Himmler al ejército no fue sencilla. Proveniente de un entorno familiar protegido, experimentó dificultades con la vida militar. En sus primeras semanas, sufrió de nostalgia, quejas por la comida y otros malestares, pero con el tiempo logró acostumbrarse. Tras completar su primera etapa de entrenamiento básico, esperaba ser destinado al frente, donde su hermano mayor, Gebhard Himmler, ya combatía en la Primera Guerra Mundial como teniente en el frente occidental. Sin embargo, en lugar de ser enviado a la batalla, fue destinado a otro curso de entrenamiento en Freising, a solo 40 kilómetros de su hogar en Landshut, lo que le permitió visitar a su familia algunos fines de semana. Una vez terminada esta nueva fase de formación, volvió a esperar su traslado al frente, aunque nunca llegaría a experimentar la guerra en primera línea. Desde su juventud, Heinrich Himmler mostró un gran entusiasmo por la carrera militar, decidido a servir a Alemania como oficial del ejército. Sin embargo, su experiencia en la Primera Guerra Mundial quedó lejos de lo que él había imaginado. A pesar de su deseo de entrar en combate,
Los cursos de formación de oficiales no fueron acortados ni siquiera en los últimos meses del conflicto, lo que impidió que Himmler llegara al frente. En septiembre de 1918 fue enviado a Bamberg para recibir formación en ametralladoras pesadas. Tras completar el curso, disfrutó de una breve licencia y luego regresó a Ratisbona, donde fue asignado al depósito del regimiento, ayudando en la formación de nuevos reclutas. Más tarde, fue seleccionado para una unidad que debía ser enviada urgentemente al frente, pero en noviembre de 1918, con la situación política de Alemania en crisis y la guerra llegando a su fin, el despliegue fue cancelado, eliminando así su última oportunidad de combatir. Pocos días después, la Revolución Alemana estalló en Baviera, lo que llevó a la abdicación del rey bávaro el 7 de noviembre, seguida por la del emperador Guillermo II el 9 de noviembre. El 11 de noviembre, el canciller Friedrich Ebert firmó el armisticio de Compiègne, poniendo fin a la guerra. Para Himmler, hubo al menos un consuelo en medio de la derrota. Su hermano mayor, Gebhard, regresó del frente con el rango de teniente y condecorado con la Cruz de Hierro por su valentía en combate. Tras la guerra, Himmler continuó en el batallón de reserva del 11º Regimiento de Infantería en Ratisbona, con la esperanza de que la nueva república encontrara un puesto para él como oficial. Sin embargo, en lugar de recibir una nueva asignación, se le encargó la desmovilización del regimiento, ya que el Tratado de Versalles limitaba el nuevo ejército alemán a 100.000 efectivos con una función puramente defensiva. El 18 de diciembre de 1918, a la edad de 18 años, Himmler fue oficialmente dado de baja del ejército, poniendo fin a su sueño de convertirse en oficial. La frustración por esta experiencia marcó profundamente su carácter y durante los años siguientes se inclinó hacia la política nacionalista y de extrema derecha, buscando un nuevo camino para alcanzar el poder. En abril de 1919, en plena crisis política y económica de la posguerra, Himmler se unió a los Freikorps, grupos paramilitares de veteranos que se oponían al nuevo gobierno republicano. Su unidad, el Freikorps Oberland, estaba liderada por Rudolf von Sebottendorf, un influyente nacionalista y fundador de la Sociedad Thule, una organización esotérica y ultranacionalista que influiría en la ideología de las futuras SS. El Freikorps Oberland jugó un papel clave en la sangrienta represión de la República Soviética de Múnich, pero Himmler no participó en los combates. Sin embargo, al ver en estas organizaciones una oportunidad para su desarrollo personal, continuó involucrado en círculos paramilitares y ultranacionalistas. Durante el intento fallido de Hitler de tomar el poder, Himmler, vestido con uniforme militar y armado con un rifle, actuó como portaestandarte de la unidad Reichskriegsflagge, portando la antigua bandera de combate imperial alemana. Sin embargo, no participó en la marcha principal liderada por Hitler y Hermann Göring, sino que estuvo rodeando la sede del ejército en Múnich, esperando que los soldados se unieran al golpe. Cuando las tropas del gobierno respondieron con fuego, estallaron enfrentamientos y 2 miembros de su unidad murieron. Finalmente, tras negociaciones, el grupo se dispersó sin sufrir arrestos. Himmler solo fue interrogado por la policía y liberado sin cargos, lo que le permitió continuar su ascenso en el partido nazi. Rudolf Hess. Su paso por la Primera Guerra Mundial. Rudolf Hess nació el 26 de abril de 1894 en Alejandría, Egipto, en el seno de una familia alemana acomodada. Su padre era un exitoso hombre de negocios y esperaba que su hijo heredara la empresa familiar. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hess tomó un rumbo diferente y decidió alistarse en el ejército imperial alemán. Ingresó en el 7º Regimiento de Artillería de Campaña bávaro y fue desplegado en el frente occidental, donde tuvo su bautismo de fuego en la primera batalla de Ypres en noviembre de 1914. Posteriormente, solicitó su transferencia a la infantería y se unió al 1er Regimiento de Infantería bávaro, donde fue promovido a cabo entre finales de 1914 y principios de 1915. Durante este tiempo, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por su desempeño en combate. Más adelante, regresó a Alemania para realizar una formación adicional y tras completarla, fue ascendido a suboficial superior,
Como reconocimiento a su progreso, también recibió la Cruz al Mérito Militar de Baviera. Después de completar su entrenamiento, Hess volvió a la acción en el frente occidental, participando en la batalla de Verdún en mayo de 1916. Durante los intensos combates, fue herido por metralla en su brazo izquierdo, lo que lo obligó a pasar un mes en el hospital antes de reincorporarse a su unidad en diciembre de 1916. En 1917 fue asignado al 10ª Compañía del 18º Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera, esta vez en el Frente Oriental, donde participó en operaciones en Rumania. En este escenario de guerra fue herido 2 veces más, una de ellas con otra lesión menor en el brazo izquierdo, y la otra mucho más grave, al recibir un disparo en la parte superior del pecho, con la bala casi atravesando su columna vertebral. Este último impacto lo dejó fuera de combate por un tiempo prolongado y requirió su hospitalización. Durante su recuperación, fue ascendido a teniente en la reserva y propuesto para recibir la Cruz de Hierro de primera clase, aunque finalmente la condecoración le fue denegada. Mientras se encontraba en el hospital, Hess solicitó unirse a la Fuerza Aérea Alemana. Su petición fue aceptada y en marzo de 1918 comenzó su entrenamiento de vuelo en Alemania, completándolo en junio de ese año. Luego fue enviado a Francia en octubre de 1918 para recibir formación avanzada como piloto de combate. Sin embargo, su sueño de volar en combate nunca se materializó, ya que en noviembre de 1918, apenas un mes después de completar su formación, Alemania firmó el Armisticio de Compiègne, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial antes de que pudiera ser desplegado en combate. Aunque su participación en la Primera Guerra Mundial no fue especialmente destacada, tuvo una influencia crucial en su papel en la Segunda Guerra Mundial. Durante su entrenamiento como piloto, adquirió las habilidades de aviación que le serían fundamentales en 1941, cuando emprendió su famoso vuelo secreto a Escocia con la intención de negociar un acuerdo de paz con el Reino Unido. Este hecho inesperado sacudió al liderazgo nazi, generando paranoia en Hitler, quien comenzó a desconfiar aún más de sus allegados. La caída de Hess también abrió el camino para que Martin Bormann, otro ambicioso nazi, ascendiera en la jerarquía del Tercer Reich. Además, sembró la incertidumbre dentro del liderazgo del partido, lo que contribuyó a la creciente fragmentación y eventual colapso del régimen nazi en los años posteriores. Joachim von Ribbentrop, ambición, diplomacia y su rol en la Gran Guerra. Desde joven, Joachim von Ribbentrop mostró una personalidad inquieta y ambiciosa, diferenciándose de la tradición militar de su familia, algo que provocó el descontento de su padre. En lugar de seguir la carrera castrense, decidió explorar nuevas oportunidades en el extranjero. Primero se estableció en Inglaterra y luego en Francia, donde perfeccionó su dominio del inglés y el francés. A la par que estudiaba economía y comercio internacional, en 1910, con solo 17 años, emprendió un viaje a Estados Unidos, donde intentó incursionar en el periodismo y el sector financiero en Nueva York. Aunque estos proyectos no prosperaron, no se dio por vencido y se trasladó a Canadá, estableciéndose en Montreal. Allí fundó una empresa dedicada a la importación de champán francés, comercializándolo con éxito en la comunidad francófona de Quebec. Su negocio floreció rápidamente, permitiéndole expandirse con un comercio de vinos en Ottawa, además de colaborar con el Banco Molsons e invertir en el Ferrocarril Nacional Transcontinental, lo que le proporcionó importantes beneficios económicos. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 forzó a Ribbentrop a abandonar Canadá, dado el deterioro de las relaciones entre Reino Unido y Alemania. Decidió dirigirse a los Estados Unidos, instalándose brevemente en Nueva Jersey antes de embarcarse de regreso a su patria. Durante la travesía, su barco fue interceptado en el Océano Atlántico por destructores británicos, que arrestaron a los ciudadanos alemanes a bordo. Sin embargo, Ribbentrop logró evitar su captura ocultándose en un compartimento de carbón, lo que le permitió llegar a Alemania sin incidentes. Ya en su país, se alistó en el 12º Regimiento de Húsares, con el que combatió en el Frente Oriental contra el ejército ruso y posteriormente en el Frente Occidental contra las fuerzas francesas.
Su desempeño le valió ser condecorado con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. En 1916, su conocimiento de idiomas y experiencia en el extranjero llamaron la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo envió a Washington como parte de una misión diplomática encabezada por Franz von Papen. Su objetivo era influir en la política estadounidense para mantener a Estados Unidos neutral el mayor tiempo posible. Sin embargo, la entrada de esta nación en la guerra en 1917 marcó el fracaso de su labor, obligándolo a regresar a Europa. A pesar de este revés, en 1918 fue nuevamente requerido por el Ministerio de Exteriores y enviado a Turquía para coordinar operaciones dentro del Estado Mayor Conjunto de los Imperios Centrales, en cooperación con el ejército otomano en el frente del Medio Oriente. Cuando la Primera Guerra Mundial concluyó en 1918, Ribbentrop fue el diplomático más joven de la delegación alemana que asistió a las negociaciones de paz en París en 1919, presenciando la firma del Tratado de Versalles, un evento que marcó una humillación nacional para Alemania. A diferencia de muchos de sus compatriotas, no adoptó una postura revanchista ni mostró rencor hacia los vencedores. En lugar de alimentar sentimientos de venganza, se inclinó hacia un socialismo moderado, sintiendo admiración por la estabilidad y poder del Imperio Británico. También cultivó relaciones con banqueros, industriales y figuras influyentes de la comunidad judía, alejándose del resentimiento que predominaba en su generación. La experiencia de la guerra y sus fracasos diplomáticos moldearon su visión del mundo, sentando las bases de su futuro papel en la política alemana. Hermann Göring, el águila de hierro en los cielos de la Gran Guerra. Excéntrico hasta el extremo y poseedor de una ambición desmedida, Hermann Göring alcanzó la gloria como piloto durante la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en un renombrado as de la aviación. Sin embargo, su legado no terminó allí. Décadas más tarde se consolidaría como el líder supremo de la Luftwaffe, la temida fuerza aérea del Tercer Reich. Su historia, marcada por un ascenso meteórico y una caída estrepitosa, lo llevó desde los cielos de Europa hasta una celda en Nuremberg, donde, hasta el último momento, desafió a sus enemigos con arrogancia y cinismo. Hermann Wilhelm Göring nació el 12 de enero de 1893 en Marienbad, una localidad cercana a Rosenheim, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Alemán. Era el cuarto de 5 hermanos, entre ellos Karl, Olga, Paula y Albert. Su padre, Heinrich Ernst Göring, había sido comisario del África Oriental alemana en Namibia y posteriormente se desempeñó como cónsul en Haití, razón por la cual no estuvo presente en el nacimiento de su hijo. Su madre, Franziska Tiefenbrunn, dejó temporalmente el Caribe para dar a luz en Alemania, pero poco después regresó a Centroamérica, confiando el cuidado del recién nacido a una amiga. Así comenzó la vida de Hermann Göring, un hombre que, con el tiempo, se convertiría en una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX. Cuando Hermann Göring cumplió 3 años, finalmente se reunió con su familia, a la que apenas conocía. Juntos se establecieron en el castillo de Weldenstein, una fortaleza que les fue cedida por Hermann von Eppenstein, un médico alemán de origen judío que se había convertido al cristianismo. Conmovido por la difícil situación económica en la que se encontraba la familia Göring tras el regreso de Heinrich Ernst Göring de Haití, von Eppenstein decidió brindarles apoyo. Durante su estancia en la residencia, Franziska Tiefenbrunn, madre de Hermann, comenzó una relación con von Eppenstein, convirtiéndose en su amante con el consentimiento de la familia, lo que generó un entorno poco convencional para la crianza de los hijos. A pesar de estas circunstancias, Hermann Göring tuvo una infancia feliz. Pasaba el tiempo junto a su padre, con quien disfrutaba de múltiples actividades, jugaba con soldados de juguete, leía relatos sobre la orden teutónica e incluso se entretenía inventando un árbol genealógico ficticio en el que afirmaba descender de figuras históricas como Carlomagno, Federico el Grande y Santa Isabel de Turingia. Sin embargo, su mayor pasión era la aventura. Explorar los Alpes se convirtió en su actividad favorita, llegando incluso a visitar el Mont Blanc,
la cima más alta de Europa. En una de estas expediciones, influenciado por la moda de la época, vistió el uniforme de los Boers, rindiendo homenaje a los combatientes de la Guerra de los Boers en Sudáfrica. Estos viajes alimentaron su espíritu temerario y su fascinación por la grandeza militar, elementos que definirían su carácter en los años venideros. Dado que el ambiente en el que Hermann Göring crecía no era el más adecuado, su padre, Heinrich Göring, decidió enviarlo a los 12 años a la escuela de cadetes de Karlsruhe con la intención de encaminarlo hacia la vida militar. Allí transcurrió toda su adolescencia hasta que, al alcanzar la mayoría de edad, fue admitido en la Academia Militar de Groß-Lichterfelde, en Berlín, donde se graduó con el rango de alférez. Concluida su formación en 1912, fue asignado al 112º Regimiento de Infantería, estacionado en Mühlhausen, Alsacia. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Göring se encontraba en el cuartel de Mühlhausen, a poca distancia de la frontera con Francia. Al inicio del conflicto, su labor consistió en la vigilancia de fronteras, aunque pronto enfermó de reumatismo, lo que lo obligó a ser hospitalizado. Durante su convalecencia, recibió la visita de su amigo Bruno Lörzer, quien estaba entrenándose como piloto, y lo animó a unirse a la Luftstreitkräfte, la recién creada Fuerza Aérea Alemana. Tan pronto como se recuperó, Göring no dudó en postularse como aviador. Su primer vuelo de combate tuvo lugar el 3 de octubre de 1915, marcando el inicio de una carrera meteórica en los cielos de Europa. Pronto comenzó a sumar victorias, logrando múltiples derribos y recibiendo la Cruz de Hierro, mientras servía en el 27º Escuadrón de Caza. Durante un enfrentamiento con un bombardero británico, resultó herido en la cabeza, aunque logró aterrizar su avión con éxito y fue trasladado a un hospital, donde permaneció durante varios meses hasta su recuperación. Al regresar al frente occidental, fue nombrado comandante del 27º Escuadrón de Caza, convirtiéndose en una figura reconocida en Alemania. Su destreza en combate le valió la prestigiosa condecoración Pour le Mérite, entregada personalmente por el Kaiser Guillermo II, lo que aumentó aún más su fama. Su rostro apareció en periódicos, revistas y librerías, consolidándose como un auténtico héroe nacional. Tras la muerte de Manfred von Richthofen, el legendario Barón Rojo, en 1918, Göring asumió el mando de su antigua unidad, el primer escuadrón de caza Jasta 11, continuando su racha de victorias y alcanzando un total de 22 aviones enemigos derribados. Cuando la guerra llegó a su fin con la firma del armisticio de Compiègne, Göring decidió no rendirse directamente, sino ejecutar un acto simbólico. Dañó intencionadamente el tren de aterrizaje de su avión y luego se dirigió a un aeródromo del Royal Flying Corps británico, donde entregó su aparato alegando que la avería había sido accidental. Con esta maniobra, buscó preservar su honor como piloto hasta el último momento del conflicto. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin en 1918, Hermann Göring fue desmovilizado, viéndose obligado a adaptarse a la vida civil, algo que resultó un duro golpe psicológico. La derrota de Alemania, sumada a su precaria situación económica, lo sumió en la incertidumbre. Sin una fuente de ingresos estable y sin perspectivas claras, enfrentó momentos difíciles. Afortunadamente, recibió el apoyo de un exoficial británico, quien, habiendo sido prisionero de guerra en Alemania, había entablado amistad con él durante su cautiverio. Gracias a este antiguo camarada, que le prestó dinero, Göring logró estabilizarse y poco a poco su situación comenzó a mejorar. Pronto encontró empleo en el mundo de la aviación civil, dedicándose a realizar vuelos privados y espectáculos acrobáticos con los modernos aeroplanos de la época. Su talento en el aire le permitió continuar en el sector aeronáutico y en 1919 comenzó a trabajar para la aviación civil sueca, Svensk Lufttrafik, operando vuelos en la ruta entre Dinamarca y Estonia. Aunque su salario no era fijo, sus ingresos le permitieron llevar una vida relativamente cómoda, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera como aviador. Rommel, el nacimiento de una leyenda. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial el 1 de agosto de 1914, Erwin Rommel recibió la Medalla de Plata por servicio prolongado en la Wehrmacht clase cuarto. Un día después,
Su regimiento fue enviado al frente y él se unió poco después, tras haber finalizado sus asuntos en Weingarten. En aquel momento, Rommel ostentaba el rango de teniente y fue destinado a un batallón alpino que operó en Francia, Rumania e Italia. Durante más de 2 años permaneció en el frente occidental, donde la expectativa de una rápida victoria se desvaneció en medio del horror de la guerra de trincheras. A los 23 años, Rommel participó en su primer enfrentamiento. Desde el inicio de su trayectoria militar, mostró un carácter audaz, liderando ataques con determinación contra las trincheras enemigas. En septiembre de 1914, durante un combate cuerpo a cuerpo con 3 soldados franceses, agotó su munición y luchó con bayoneta hasta que fue herido en la pierna. Como reconocimiento a su valentía, el 30 de septiembre de ese mismo año recibió la Cruz de Hierro clase segundo, convirtiéndose en el primer teniente de su unidad en obtener dicha condecoración. El general de brigada Desmond Young describió más tarde a Rommel como un estratega excepcional, caracterizado por su frialdad, astucia y una valentía implacable. Según él, Rommel era una auténtica máquina de guerra, capaz de tomar decisiones con rapidez y sin descanso. Un compañero de armas lo recordaría tiempo después con una frase que reflejaba su temple en el campo de batalla. Era la esencia misma del conflicto. Cerca de Varennes, Rommel sufrió una herida en el muslo cuando un soldado de infantería francés le disparó durante un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con bayonetas. Pasó los siguientes 3 meses en distintos hospitales recuperándose de la lesión y en enero de 1915 regresó al frente, esta vez en la región de Argonne. A su regreso, asumió el mando de la 9ª compañía del 124º Regimiento de Infantería, un nuevo desafío que afrontó con la misma determinación que lo había caracterizado hasta entonces. El 25 de febrero de 1915, Rommel fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito de Württemberg y un mes después, el 22 de marzo, recibió la Cruz de Hierro clase primero, una de las condecoraciones más prestigiosas por su valentía en combate. Su personalidad combinaba una firme disciplina con un carisma que imponía respeto entre sus subordinados y superiores. Según testimonios de quienes sirvieron a su lado, Rommel era un líder exigente en el campo de batalla, pero afable y cercano fuera de servicio. Su desempeño siguió destacando, y el 8 de abril de 1915 fue condecorado con la Orden de Mérito Militar de Württemberg, Cruz de Caballero, en reconocimiento a su valentía y habilidades estratégicas. El 18 de septiembre de 1915 fue ascendido a Oberleutnant y asumió oficialmente el mando de su compañía. Más tarde, en septiembre de ese mismo año, fue enviado a unidades de montaña para completar un riguroso entrenamiento. A finales de 1916, Rommel fue desplegado en el frente oriental, específicamente en la zona de los Cárpatos, dentro de Transilvania, donde se enfrentó a las fuerzas rumanas. Durante aquellos meses de combates, en el otoño de 1916, emergió una de sus mayores fortalezas, la capacidad de emplear la astucia táctica para lograr la victoria. Incluso en sus primeros años como oficial, demostró una maestría excepcional para maniobrar a sus tropas en el campo de batalla, ocultar refuerzos, flanquear al enemigo con precisión quirúrgica y desarticular sus líneas con ataques imprevistos. Ese mismo ingenio táctico, basado en la rapidez y la sorpresa, sería la clave de sus futuras victorias en el norte de África entre 1941 y 1942, donde Rommel demostraría que la improvisación calculada podía superar cualquier desventaja numérica. Entre 1915 y 1916, sus hazañas le valieron nuevas distinciones, incluyendo la Cruz de Baviera al Mérito Militar clase segundo y la Cruz al Mérito Militar Austriaco clase tercero. Desde sus primeras campañas, su intuición militar y su audacia lo convirtieron en un comandante capaz de cambiar el curso de una batalla con decisiones inesperadas, pero estratégicamente impecables. Tras un breve periodo de instrucción en los Alpes austríacos, en mayo de 1917, Rommel y sus tropas fueron enviados al frente rumano. Allí, con menos de 200 soldados bajo su mando, logró capturar a 400 rumanos en un asalto decisivo llevado a cabo en enero de ese mismo año. Su audacia y liderazgo no pasaron desapercibidos,
y como reconocimiento recibió la Orden de Baviera al Mérito Militar con espadas clase Secuerto y la Orden Friedrich de Württemberg con espadas clase I. En mayo de 1917 fue trasladado nuevamente, esta vez al frente occidental, en la zona de Hilsen Ridge, y en agosto del mismo año, su batallón de Württemberg fue desplegado en los Alpes italianos. A finales de año participaron en los combates del Monte Cosna y en la ofensiva de Caporetto. Los superiores de Rommel destacaban su enfoque implacable y su entrega absoluta al deber, describiendo su actitud como un celo sagrado. En el entorno montañoso, las unidades de ambos bandos operaban de manera fragmentada, lo que otorgaba a los comandantes en el terreno una mayor autonomía táctica. Rommel aprovechó esta oportunidad para demostrar su valentía y determinación. Se integró con el paisaje hostil, utilizando el hielo y las rocas a su favor para ejecutar ataques sorpresivos contra el enemigo. Este tipo de combates irregulares y estratégicamente flexibles parecían hechos a la medida de su estilo de liderazgo. El potencial que había demostrado en su juventud se confirmó con creces en el campo de batalla. Durante la ofensiva del 25 de octubre de 1917 en el monte Matahur, que se extendió por 50 horas ininterrumpidas, Rommel condujo a sus hombres a través de las líneas enemigas sin ser detectados. En ese momento, su unidad había crecido hasta alcanzar 6 compañías, con un total de 600 soldados. Avanzando en secreto, lograron tomar posiciones de artillería italianas y lanzar un asalto devastador contra la 4ª Brigada Bersaglieri, la Brigada Salerno y otras unidades menores, forzándolas a rendirse. Este golpe maestro permitió a las tropas de las potencias centrales asegurar el control de Monte Matahur, un punto estratégico clave. En esta batalla, Rommel logró capturar a 9.000 prisioneros, incluyendo 150 oficiales, además de alrededor de 150 piezas de artillería. Por esta extraordinaria hazaña, se le concedió la más alta distinción militar alemana, la Cruz pour le Mérite, otorgada tradicionalmente solo a generales. Rommel fue el primer oficial joven en recibirla, un reconocimiento sin precedentes. El 10 de diciembre de 1917, el premio le fue entregado personalmente por el Kaiser Guillermo II, por recomendación del comandante en jefe del 14º Ejército, Konrad Kraft. Rommel avanzaba sin tregua, sin concederse descanso a sí mismo ni al enemigo. Durante un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, persiguió a los soldados adversarios en retirada, alejándose demasiado de sus propias líneas y terminando capturado. Sin embargo, su suerte no lo abandonó. En poco tiempo, logró escapar y regresar con las fuerzas alemanas. A su regreso, fue distinguido con la Insignia de la Herida en Plata, un reconocimiento reservado exclusivamente para los combatientes que habían sido heridos en múltiples ocasiones en el frente. A pesar de su corta edad, Rommel ya acumulaba numerosas cicatrices de guerra. Poco después fue trasladado al Centro de Redistribución de Jóvenes Oficiales, donde permaneció hasta que finalizó el conflicto. Aunque el desenlace de la guerra marcó el fin de su participación en el frente, su trayectoria no pasó desapercibida. Como reconocimiento a su servicio, el 1 de diciembre de 1918 recibió la Cruz de Honor de la Guerra Mundial 1914-1918, un galardón que simbolizaba su contribución en los años de batalla. Gerd von Rundstedt, de la Gran Guerra a la Segunda Guerra Mundial. Karl Gerd von Rundstedt nació el 12 de diciembre de 1875 en Aschersleben, una región perteneciente al Reino de Prusia dentro del Imperio Alemán. Provenía de la nobleza Uradel, una antigua estirpe aristocrática con linaje que se remontaba al siglo XII y que incluso estaba vinculada a los antepasados del rey Federico el Grande. Su padre, Gerd Arnold Konrad von Rundstedt, fue un veterano oficial de caballería que combatió en la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, mientras que su madre, Adelheid Fischer, de origen francés, era una ferviente protestante que inculcó en su hijo una educación basada en la disciplina y la fe. Siguiendo la tradición de su familia, desde muy joven Gerd von Rundstedt se orientó hacia la vida militar. Ingresó en la Escuela de Cadetes de Dienst, ubicada en Coblenza, y posteriormente se trasladó a la Academia de Lichterfelde en Berlín,
donde completó su formación. En 1892 se unió al 83º Regimiento de Infantería, estacionado en Kassel, comenzando así su carrera en el ejército prusiano. Un año después, en 1893, recibió su primer ascenso a teniente, tras completar su instrucción en el Colegio Militar de Hannover. Durante esta etapa, destacó por su excelencia académica, su destreza como jinete y su dominio de idiomas como el inglés y el francés. Gracias a su desempeño, en 1903 fue aceptado en la prestigiosa Academia Militar de Berlín, donde continuó perfeccionando sus habilidades estratégicas y tácticas. Su notable progreso lo llevó a alcanzar el rango de capitán, consolidando su posición dentro de la estructura militar del Imperio alemán. Fuera del ámbito militar, Gerd von Rundstedt era un hombre profundamente dedicado a su familia. Contrajo matrimonio con Luise von Goetz, a quien cariñosamente llamaba Vila. Su relación fue estable y feliz, aunque solo tuvieron un hijo, Hans von Rundstedt, quien, siguiendo la tradición familiar, también optó por una carrera en el ejército alemán. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Rundstedt se unió a la 22ª División de Infantería, la cual cruzó la frontera hacia Bélgica. Sin embargo, su unidad fue enviada a la reserva, lo que le impidió participar en los combates iniciales del conflicto. Su primera experiencia en combate llegaría más tarde, en diciembre de 1916, cuando fue desplegado en el frente oriental, luchando contra el ejército ruso en los Cárpatos polacos. En 1917, operó en los territorios ocupados del oeste de Rusia hasta el estallido de la Revolución Bolchevique, momento que marcó un cambio en el desarrollo del conflicto. Posteriormente, fue destinado al frente occidental en Alsacia en 1918, donde su desempeño en el campo de batalla le valió importantes distinciones, entre ellas la Cruz de Hierro y la prestigiosa Pour le Mérite. Concluida la guerra en 1918, Rundstedt fue uno de los 100.000 militares que lograron mantenerse en el ejército de la República de Weimar, Reichswehr, una fuerza severamente reducida por las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles, que limitaba el número de oficiales a 4.000. A pesar del descontento generalizado entre los militares por la situación de Alemania tras la guerra, Rundstedt evitó vincularse con los sectores más reaccionarios del ejército. Esto quedó demostrado en 1920, cuando rechazó unirse al Putsch de Kapp, un intento de golpe de Estado liderado por Walter von Lüttwitz en Stuttgart para derrocar al gobierno de Friedrich Ebert. En lugar de involucrarse en conspiraciones políticas, dedicó los años siguientes al estudio de la estrategia militar, profundizando en las doctrinas de grandes comandantes alemanes como Helmut von Moltke y Karl von Clausewitz. Gracias a sus méritos y trayectoria, en 1926 fue ascendido a general y en 1928 asumió el mando de la Segunda División de Caballería en Breslau. Posteriormente, en 1932, fue designado comandante de la Tercera División de Infantería en Berlín, consolidando su posición dentro del ejército alemán. Desde el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, Rundstedt nunca sintió simpatía por el régimen nacionalsocialista. Aunque evitó involucrarse en conflictos políticos, tampoco mostró interés en respaldar al Führer. Su postura quedó clara en 1938, cuando rechazó participar en una conspiración organizada por el general Ludwig von Beck para derrocar a Hitler. Convencido de que la situación en Alemania se encaminaba a una nueva guerra, decidió retirarse del servicio activo, optando por concentrarse en su vida familiar. Sin embargo, su retiro no duró mucho. Hitler, consciente de su prestigio como estratega militar, no tardó en fijarse en él cuando comenzó a planear en secreto la Segunda Guerra Mundial. En mediados de 1939, el Führer lo convocó y le ofreció un papel clave en la invasión de Polonia. A pesar de sus reservas sobre el conflicto, Rundstedt aceptó la misión, convencido de que su deber como soldado estaba por encima de cualquier consideración personal. Así, con 63 años, regresó al campo de batalla, marcando el inicio de su participación en la guerra más devastadora del siglo XX. Erich von Manstein, forjado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El general Erich von Manstein
Fue uno de los más brillantes militares del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, destacando por su papel en la conquista de Francia en 1940 y el Frente Oriental. Su trayectoria, sin embargo, comenzó mucho antes, ya que participó como oficial en la Primera Guerra Mundial, donde adquirió la experiencia táctica que más tarde lo convertiría en un maestro del arte de la guerra. Desde temprana edad, Erich von Manstein fue instruido en la disciplina militar y en la fe católica, recibiendo su educación en el Liceo Imperial de Estrasburgo, donde estudió entre 1894 y 1999. En 1900, ingresó en el Cuerpo de Cadetes de Plön, destacando en sus estudios y superando con éxito los exámenes que le permitieron acceder, en 1906, al Colegio Militar de Groß-Lichterfelde. Allí mostró una gran capacidad para la estrategia y táctica militar, obteniendo calificaciones sobresalientes que facilitaron su ascenso a teniente en 1907, dentro del Tercer Regimiento de la Guardia Imperial Prusiana. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, von Manstein participó en la invasión de Bélgica, formando parte del Segundo Regimiento de Reserva de la Guardia Imperial. Se destacó especialmente en la captura de Namur, una de las fortalezas clave en el frente belga. Un mes después, en septiembre, fue enviado al Frente Oriental, donde sirvió bajo el mando del Octavo Ejército, liderado por su tío, el general Paul von Hindenburg. Entre finales de 1914 y comienzos de 1915, luchó en la batalla de los lagos Masurianos, avanzó sobre Alta Silesia, irrumpió en Polonia y finalmente ingresó triunfante en Varsovia, logros que le valieron un ascenso al rango de capitán. En 1916, von Manstein fue desplegado en el frente occidental, participando en la batalla del Somme. Un año más tarde, en 1917, combatió en la batalla de Riga, en Estonia. Finalmente, en 1918, se unió al Estado Mayor de la 213ª División de Infantería, luchando en la batalla de Reims hasta la capitulación de Alemania, que marcó el fin de su participación en la guerra. Tras la Primera Guerra Mundial, en 1918, Erich von Manstein fue destinado a la Fuerza Defensiva Fronteriza de Breslau, una unidad encargada de mantener el orden en las zonas de conflicto tras la rendición alemana. Poco después, fue seleccionado como uno de los 4.000 oficiales permitidos por el Tratado de Versalles para formar parte del reducido ejército de la República de Weimar, Reichswehr, que reemplazó a las fuerzas del antiguo Imperio alemán. Durante este periodo, con más tiempo libre del habitual, decidió enfocarse en su vida personal. En un giro inesperado, conoció a Jutta Sibylle von Loesch, con quien se comprometió solo 3 días después de haberla conocido. De esta unión nacerían 3 hijos, Gisela, Gero y Rüdiger, consolidando así una familia en medio de la inestabilidad política y militar de la posguerra. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Erich von Manstein respaldó la decisión de su tío, Paul von Hindenburg, entonces presidente de la República de Weimar, de nombrarlo canciller. Sin embargo, tras la muerte de Hindenburg en 1934, Hitler asumió la presidencia y consolidó el poder del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP. Desde el inicio, von Manstein mostró reservas sobre el nuevo régimen, al que consideraba demasiado radical y agresivo en su política exterior. A pesar de sus diferencias con el liderazgo nazi, en 1936 fue ascendido a general y recibió el título de primer intendente, gracias a sus innovadoras teorías sobre el uso de fuerzas blindadas. Además, jugó un papel clave en el diseño del cañón autopropulsado Stug, que más tarde se convertiría en una pieza fundamental del arsenal alemán. No obstante, su relación con el régimen se tensó aún más en 1938, cuando criticó públicamente la anexión de Checoslovaquia por parte del Tercer Reich. Como consecuencia, el alto mando alemán, OKW, lo relegó a un puesto menos visible, asignándolo a la 18ª División de Infantería en Liegnitz. Von Manstein, con su característico sarcasmo, se refirió a esta asignación como un exilio forzoso. Su alejamiento de los círculos de poder no duró mucho. En 1939 fue llamado nuevamente a filas y asignado al Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Sur, con base en Silesia,
en preparación para la invasión de Polonia, marcando así su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Heinz Guderian, el arquitecto del rayo de acero en la Primera Guerra Mundial. Heinz Wilhelm Guderian nació el 17 de junio de 1887 en Kulm, Prusia, una región entonces bajo el dominio del Segundo Reich alemán. Su padre, Friedrich Guderian, era un oficial del ejército prusiano, mientras que su madre, Clara Kirchhoff, se encargaba del hogar. Desde su infancia fue educado en un entorno conservador, patriótico y profundamente militarista. Siguiendo la tradición familiar, a los 13 años ingresó en la Academia Militar de Berlín, donde inició su formación como cadete. A los 19 años fue asignado al 10º Batallón de Cazadores, Jägerbataillon Nr. 10, bajo el mando de su propio padre. Su desempeño en la academia y su habilidad táctica le valieron posteriormente un lugar en la Escuela de Guerra de Metz, donde completó su educación militar y se graduó con el rango de teniente. Durante su juventud, Guderian conoció a Margarete Goerne, de quien se enamoró profundamente. Sin embargo, su padre se opuso al matrimonio, argumentando que la joven era demasiado joven para comprometerse. En un intento de separarlos, lo trasladó al 3er Batallón de Telégrafos, una unidad especializada en transmisiones de radio adscrita al 2º Cuerpo de Comunicaciones prusiano. Pese a la resistencia familiar, Guderian no abandonó su relación y, tras un tiempo, logró convencer a sus padres de que aceptaran su compromiso. Finalmente, contrajo matrimonio con Margarete, iniciando una unión que perduraría toda la vida. De su matrimonio nacieron 2 hijos, Günther y Kurt, quienes más adelante seguirían el camino militar de su padre. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Heinz Guderian fue enviado al frente occidental en Francia, sirviendo en un puesto de observación avanzado dentro del Estado Mayor de la 5ª División de Caballería. Su labor consistía en elaborar mapas y contribuir a la organización táctica de las operaciones. Sin embargo, la brutalidad del conflicto marcaría su visión de la guerra. Durante la batalla de Verdún, en 1916, presenció con horror desde una trinchera cómo miles de soldados eran lanzados al combate en cargas suicidas, destinadas a un matadero que solo conducía a una masacre incesante. Aquella experiencia lo llevó a cuestionar las tácticas convencionales y a reflexionar sobre la necesidad de encontrar nuevas formas de combatir que evitaran semejante desperdicio de vidas humanas. Consciente de la ineficacia de las estrategias tradicionales, comenzó a experimentar con pequeños grupos de asalto, ejecutando incursiones tácticas contra posiciones francesas. Estas operaciones, basadas en ataques rápidos y precisos, obtuvieron cierto éxito y le valieron la Cruz de Hierro en reconocimiento a su desempeño en el campo de batalla. Al finalizar la guerra en 1918, Guderian fue seleccionado como uno de los 100.000 soldados autorizados por el Tratado de Versalles para formar parte del ejército de la República de Weimar, Reichswehr. Su nuevo rol en una unidad de transmisiones le permitió analizar a fondo las lecciones aprendidas en el conflicto, buscando soluciones para evitar el desgaste prolongado de un frente estático en futuras guerras. Dedicó años al estudio de la táctica y la estrategia militar moderna, traduciendo y analizando las teorías de importantes pensadores militares como el británico Basil Liddell Hart, el soviético Mikhail Tukhachevsky y el francés Charles de Gaulle. Fue entonces cuando identificó un concepto revolucionario: el uso masivo de blindados como eje central del combate. Guderian comprendió que, organizados en formaciones en punta de lanza o columnas blindadas, los tanques podían operar de manera autónoma, coordinándose con infantería, artillería y aviación para perforar el frente enemigo en un punto estratégico denominado Schwerpunkt, punto de ruptura. Además, propuso que la aviación desempeñara un papel clave en el hostigamiento en la retaguardia, atacando infraestructura militar, nudos ferroviarios, centros de suministros y comunicaciones, con el objetivo de colapsar el sistema logístico del enemigo. Todas estas ideas quedaron reflejadas en su obra Achtung, Panzer, Alerta, Tanques, donde desarrolló lo que más tarde sería conocido como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, una doctrina que revolucionaría el arte de la guerra en el siglo XX.